Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a seguir con el segundo videotutorial de la serie de videotutoriales Persia 3D y Blender para creación de videojuegos para la web. En el mismo nos vamos a basar en la adaptación de cualquier personaje al engine Persia 3D. Para ello os recomiendo visualizar las demo reels de Un Mundo Nuevo, que vamos a descargarlo, y la anterior demo reel del videojuego La Ciudad Perdida, basada en Blend Forward. También podéis jugarlos. Para ello tengo la página web con los dos enlaces, el anterior de La Ciudad Perdida y el actual de Un Mundo Nuevo, que es el que nos ocupa. Es una página muy completa donde podéis acceder también a las descargas desde GitHub. Yo ya tengo abierto el apartado de GitHub, o no lo tengo abierto, pero os lo puedo mostrar. Este es el anterior, que también lo tenéis disponible, y del juego Un Mundo Nuevo, que es por donde debemos empezar su descarga. Entonces, ¿dónde dejamos la descarga? En donde hayáis dejado con anterioridad instalado el engine. Yo lo tengo en esta ubicación. Ahí podéis dejar el zip para luego descargarlo. ¿Qué haremos ahora cuando esté descargado? Pues reemplazar cualquiera de los dos personajes e instalar el vuestro propio una vez lo hayáis adaptado. ¿Qué proceso hay que seguir? Pues si no disponéis de mallas, descargáis las mallas que hay disponibles en este mismo enlace del artículo. O tengo también otro artículo que os recomiendo, algo más completo, que os introduce a las mallas originales, que están una descargada del portal BlendSwap y el otro de MakeHuman. Lo leéis este apartado, yo os proporciono los enlaces y termináis descargando las mallas originales si queréis intentarlo vosotros mismos. Yo ya os dejo, si pincháis el enlace se abre esta página de aquí, donde os comparto los dos ficheros Blender y el que os hace falta si ya disponéis de la malla, que es la plantilla. Los descargáis, lo dejáis también ahora mismo ahí en donde hayáis descargado el anterior zip. Veis, es generado una carpeta export con el resultado de exportarlo una vez está adaptado a Verge 3D, exportarlo al formato GLTC, que es el JSON resultado de la exportación desde el Blender, para ya poderlo usar en el videojuego. Descargáis el fichero Blender también.
Es el que se llame Man, es el procedente del portal Blenswap. Disponéis de este TXT donde estará el enlace para descargar el original e intentarlo vosotros mismos. Confeccionar este blend file que os he proporcionado para facilitaros el continuar con el vídeo tutorial hasta el final. Bajamos también el... ¿Ves? Tenéis disponible el original, pero vamos a ir a la descarga del Blender que os he preparado procedente de la utilidad MakeHuman. Cerramos ya. Esta también, porque ya se ha descargado, como vemos. Damos por supuesto que habéis visualizado las demo reels y habéis jugado a los videojuegos. Aquí en Google Play, si queréis jugar desde el móvil, pues podéis teclear un mundo nuevo y a mí me aparece rápidamente. No sé si es alguna especie de caché, pero aparece ahí el primero. Al pincharlo ya os asocian a otras descargas del mismo autor, que soy yo, como es La ciudad perdida, que está hecha en el otro engine, el Blend4Ware. Podéis descargar ambas en vuestros móviles y jugarlas. Es exactamente el mismo enlace a la web al que accedéis desde mi página web. Es un puente, una utilidad que usan en Android para acceder a las páginas web de las empresas. Ya os es familiar esto, ¿no? Que os digo. Pues no sé si haré algún video tutorial para explicarlo también el proceso para convertir vuestra página web o obra 3D que hagáis disponible para aquí, para el Google Play. No es muy fácil porque hay muchas restricciones y reglas que cumplir, políticas y cosas. Pues bueno, cerramos ya para ir reduciendo complejidad del tema y también tenéis las guías, ¿ves? Del basado en Verge, con sus capturas, todo para no perderos ni un detalle. ¿Veis? Y la guía del primer videojuego, que está muy completo. Tiene disparos, explosiones, muchos efectos de partículas. Vamos, todo lo que vamos a... espero lograr alcanzar rápidamente en Verge 3D. Las cierro también las guías. Lo abrimos y descomprimimos, porque es una aplicación como el resto listados aquí. Son aplicaciones Verge 3D. Pues esto es la demo o videojuego en el que vamos a cada cual usar su propio personaje adaptado a Verge 3D. Podemos reubicar cada personaje en sus respectivas carpetas para organizarnos. El man es el proveniente del portal Blenswap. Lo dejamos en Assets, Characters. Creamos una carpeta. Reemplazaremos seguro Amazon porque el Hunter es más complejo, tiene muchas más opciones disponibles. Y vamos a reemplazar a Amazon, que es la chica, pero el personaje es más sencillo.
Entonces le llamaremos Amazon Blend Swap Blend. Creamos ya la carpeta para el otro blend que hemos bajado, proveniente de la utilidad MakeHuman. Blend, vale. Este carácter lo dejamos ahí. Y la plantilla nos basta con dejarla aquí mismo. No hace falta. La dejamos junto al resto de caracteres para organizarnos. Como veis, había una descarga previa en el que he hecho los mismos pasos que os estoy explicando ahora. Aquí se queda la plantilla. Ahora vamos a abrir este blend de aquí, el de Blend Swap. Como podríamos empezar por el MakeHuman. Y como os digo, quien tenga su propia plantilla debería realizar estos mismos pasos. Quien tenga su propio personaje ya confeccionado para adaptarlo a Verge 3D. Estos blends están ya adaptados. Entonces los pasos están en este artículo. ¿Ves? Adaptación a cualquier personaje con unas cuantas capturas. Podéis leerlo al completo. Y si hay dudas, pues me las comentáis y lo haré con un vídeo más fácil. Y os la proporciono ahora para ir al grano, que es probar que cualquier malla que no sean las originales de mi juego, provenga de donde provenga, la podéis adaptar a mi juego y reemplazar por la original y jugar fácilmente. Así que vamos a generar el fichero que va a leer mi videojuego, el GLTF resultante. Abrimos este con el último Blender. Y con el otro proveniente de MakeHuman los pasos son los mismos. Tendréis que proceder a exportar a Verge 3D GLTF. ¿Y dónde dejamos? ¿Y qué genera este export? Pues si veis aquí la ruta Amazon Blend, pues subimos una carpeta. No nos deja renombrar desde aquí. Podemos hacerlo desde aquí. Renombramos la que vamos a reemplazar. Y ahora sí que os lo explico desde aquí. Está renombrada. Creamos una carpeta llamada Amazon. El mismo paso sería, como os he dicho, desde el MakeHuman, desde el otro Blender. Vale, y en esta carpeta solo tenéis que renombrarlo igual, Amazon. Si fuera el Hunter, pues sería Hunter, pero dentro de la carpeta Hunter, renombrando la original previamente. Pues procedemos a exportar. No hay aquí, como veis, más opciones.
y si no sale ningún error es que se ha generado correctamente. Vamos a Amazon y tenemos, ¿veis? Le acompañan las imágenes de las texturas como unos XZ, que es porque en las opciones que veréis en el artículo, esa adaptación finaliza con un export y se incluye la opción, las opciones de exportar están en el mismo blend. Entre las propiedades, que son todas estas de aquí del personaje, entre sus propiedades está la de las que se usarían al exportar. Por eso se han omitido en el proceso de exportar, pero ya están aquí. Confeccionar las opciones de exportación. Por aquí veis compresión, pues eso genera los ficheros XZ, que son los que se usarían en producción. No son necesarios usarlos previo a subirlos a producción. Y no se usarían estos que son de mayor tamaño. Es toda una optimización muy conveniente para producción. Pues eso es todo. Hemos generado esto. Ahora el juego ya busca aquí al personaje, al fichero GLTC que hemos confeccionado. Y si habéis probado las demos previamente, pues si la volvéis a probar ahora, como os expliqué, tenéis disponible el gestor de aplicaciones para lanzar la aplicación que hemos bajado de internet, que es esta. La otra es la que yo había bajado previamente, que la he renombrado con un guión. Entonces, si es esta, el ejecutable de la aplicación es el run. El siguiente es un fichero que ya os explicaré, se genera al generar el proyecto. El index que veis aquí abajo aparece, ¿veis? Index, ese lo generaremos de forma manual o con aplicaciones para generar páginas web automáticamente. Le damos y si funciona, si ahora ya vemos el nuevo personaje en vez de la chica, es que vuestro personaje funciona en un videojuego una vez haya sido adaptado, como hemos dicho, con los pasos descritos en este artículo. Adaptación a cualquier personaje al engine Verge 3D. Pues se ha cargado. Aquí sigue apareciendo la chica porque es una malla distinta a la del Blender que os he proporcionado. Es una malla para la selección del personaje con 3D. Esto quizás se pueda mejorar siendo el mismo personaje con el que ya vas a jugar y no tener que cargar dos mallas distintas, pero poco a poco las cosas. Podéis lanzar, si habéis leído la guía, desde aquí al personaje o pinchando esta rueda.
Pues eso es todo. ¿Veis? El personaje está disponible. Os desvelo algo que habrá que mejorar poco a poco. Supongo que el mismo desarrollador del engine lo tiene presente, que es un montón de mensajes que aparecen cuando abres la consola que deberíamos de evitar, y con eso se evitaría que tengáis que hacer lo que os recomiendo hacer al empezar cualquier partida. Es girar 360 grados al personaje con la tecla Q, por ejemplo, y si estáis en el móvil con las opciones que disponibles en el móvil, como son las... Quien conozca cómo se juega en un juego, pues los cursores que aparecen por las pantallas a un lado y al otro. Eso, veis girando entonces al personaje 360 grados, veis que se va interrumpiendo, pero cuando completa el giro de 360 ya no hay más interrupciones y gira al completo, ¿veis? Ya está girando al completo. Ahora ya, vaya para el lado que vaya, ya no hay interrupciones. Es un truco o un parche esperando la solución del desarrollador del engine a ese acúmulo de mensajes al empezar la partida. Como hay caché, que esto se queda almacenado en los navegadores en la caché, es probable que ni sea necesario en el resto de partidas. Pues como veis, solo hay que probar que interaccione con los objetos y queda concluido el vídeo tutorial. ¿Veis? Como lo hemos exportado correctamente, el personaje es totalmente ha sido trasladado completamente al engine WebGL Verse 3D. Pues nada, que lo disfrutéis. Se acaba la partida y todo. Pues eso es todo. Hasta la próxima.